Hola, bienvenidos a Ecoidea Crea nuevamente. Hoy vamos a reciclar esta bandeja de Kentucky o KFC como comúnmente le decimos. Para ello vamos a utilizar esta tela para forrar el interior, alfombrilla de baño reciclada para el exterior, hilo macramé, un trozo de alambre, un trozo de cartón para recortar la base interna y la externa y bolsas plásticas recicladas para decorar. Comenzamos ya. Primeramente forramos el interior con esta tela. Pegamos con el derecho de la tela hacia abajo para que luego cuando vamos a volcar quede el derecho de la tela a la vista. Cortamos un rectángulo del largo del contorno de la bandeja y altura el doble de la altura de la bandeja. Pegamos con silicón caliente de esta forma. También la pueden pegar con cola blanca. Como el largo de la tela no coincide con el contorno de la bandeja, he agregado un trocito y lo estoy pegando de esta forma, haciendo coincidir el diseño de la tela. Corto el excedente de tela y pego. También corto el excedente de tela en el sentido del largo. Ahora vuelco hacia el interior. Pego con silicón caliente o cola blanca la tela en los 4 lados de la bandejita. La hacemos de esta forma, pegando lado por lado. Siempre empezamos por un lado y pegamos el contrario, y así sucesivamente para que la tela quede equilibradamente bien pegada. Pasamos a forrar con tela la base interna. Aquí estoy utilizando cola blanca para pegar la tela al cartón. Por cuestiones de tiempo estoy utilizando silicón caliente para pegar las aletas. También lo pueden hacer con cola blanca. Pego las aletas hacia adentro, corto las esquinas y continúo pegando. Cortamos un trozo de alfombrilla y pegamos en la base. Redondeamos las esquinas y pegamos a la base de la cestita. Ahora pasamos a hacer los detalles de cadeneta hecha con bolsas plásticas recicladas. Para la cadeneta que decora la base interior cortamos tiras de 6 centímetros de ancho. Las pegamos entre sí con calor por medio de un mechero o una vela. Hacemos la cadeneta con un ganchillo de crochet de 2,5 milímetros. Con una cadeneta vamos a dar terminación a la unión de la base con la tela. Pegamos con silicón caliente. Primero pegamos y luego cortamos el excedente. Pegamos en todo el contorno y cortamos el excedente al final. Ahora comenzamos a pegar el hilo macramé siguiendo las líneas de la alfombrilla. Aquí podemos pegar con silicón caliente o con silicona fría. Pasamos a realizar la decoración exterior. Debido a la forma de la bandeja no nos permite pegar el trozo de alfombrilla entero. Para un mejor acabado conviene cortar las tiras e ir pegando de a una, como lo estoy haciendo en este momento. Pego la segunda hilera. Vamos pegando de esta forma hasta completar las 4 hileras. Pego la tercera hilera y por último pegamos la cuarta hilera.
Ahora pegamos la base que previamente habíamos forrado con tela. Con una cadeneta vamos a dar terminación a la unión de la base con la goma. Pegamos con silicona fría el hilo macramé, decorando las líneas que quedan en la unión de las hileras de la goma. Para darle una terminación más elegante al exterior, pego en su contorno este encaje de hilo color beige. A continuación, pego esta cadeneta hecha con tiras de bolsa de 10 centímetros de ancho. Es un poquito más gorda que la que usamos para el interior. Para hacer las asas de esta cestita, corto 2 trozos de alambre fino y flexible de 38 centímetros de largo, que voy a forrar con cadeneta de bolsas plásticas, para lo cual hago una cadeneta con tiras de bolsas de 12 centímetros de ancho y la hago con un ganchillo de 2,5 milímetros para que quede una cadeneta tiesa y rígida. Voy pegando 2 tiras de cadeneta con el espigado hacia adentro, una delante y otra por detrás del alambre, hasta cubrir todo el alambre. De igual forma lo hago en las 2 asas. Comienzo a pegar las asas en el sentido del largo de la cesta, formando un arco de esta forma. Pego un extremo, luego pego el otro, con el mismo procedimiento pego el otro asa. Y doy forma al arco. En la parte central del arco, en el encuentro de los 2 arcos de las 2 asas, pego varias vueltas de hilo macramé uniendo ambos arcos. Esta misma técnica la pueden aplicar para hacer cestas de diferentes tamaños y materiales, con diseños similares. Para decorar, pego estas flores a tono con la cesta para darle un toquecito primaveral a la composición de este trabajo. En el próximo tutorial les mostraré cómo aplicar esta misma técnica reciclando una caja de helados.
Ha quedado muy bonita y está muy coqueta esta cestita. Le podemos dar varios usos. Yo la voy a usar para poner los cosméticos que uso a diario. ¿Y ustedes qué uso le darían? Me ponen en los comentarios qué uso le darían y cómo la harían ustedes. Espero que les haya gustado mucho mi idea del día de hoy y espero que pongan en práctica. Y a las personas nuevas que estén pasando por aquí, si te ha gustado mi contenido, no olvides unirte a esta pequeña y gran familia que nos gusta tanto las manualidades. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del vídeo, por el apoyo que siempre me dan, por los lindos comentarios y sugerencias que tanto me ayudan. Y de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida con todos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo muy prontito.